Esto que estás a punto de escuchar es el eco de una historia que te robará el aliento. ¿Qué ocurre cuando un hombre que lo tiene todo descubre que lo que realmente anhela no tiene precio? Acompáñanos en un viaje de pérdida, conexión y un amor que sana de las maneras más insospechadas. Quédate hasta el final para entender cómo un pequeño acto de bondad puede resonar por toda una vida. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Dale me gusta a este video si te conmovió esta historia y déjanos un comentario, contándonos desde qué país y a qué hora nos escuchas. Un padre, abrumado por la soledad tras la muerte de su esposa y con la desesperación reflejada en cada rincón de su mansión, había despedido a 7 niñeras en menos de un año. Ninguna, con sus títulos y experiencia, había podido comprender el mundo interior de su pequeño hijo autista, Lucas, hasta que un día cualquiera, Lucía, la nueva ama de llaves, se arrodilló en el suelo, extendió sus manos y con una voz suave animó al niño a dar un paso, y en un acto que desafió toda lógica. El bebé dio sus primeros pasos reales, no hacia su padre, sino directamente hacia los brazos de aquella mujer, Adrián Montenegro, un magnate cuyo semblante cargaba el peso de la soledad. Llegó a casa esa noche más tarde de lo habitual. Esperaba encontrar el mismo silencio opresivo que lo había acompañado desde la trágica partida de su esposa. La mansión siempre se sentía vacía, a pesar de la presencia del personal, pero ese día algo diferente captó su atención de inmediato. En la sala de estar, donde la formalidad solía reinar, vio a Lucía arrodillada en la alfombra, con sus brazos abiertos en un gesto de bienvenida. Frente a ella, Lucas, su pequeño hijo, se tambaleaba, intentando mantenerse de pie sobre sus frágiles piernas. Adrián se quedó paralizado en la entrada, sin comprender lo que sus ojos veían. El rostro de Lucía era una imagen de calma y determinación, mientras animaba al niño a dar un paso. Su voz, suave y firme a la vez, repetía en un eco reconfortante: «Vamos, Lucas, tú puedes». El pequeño se inclinó hacia adelante, sus bracitos extendidos, su cuerpo temblando ante el esfuerzo de intentar algo nuevo. El primer impulso de Adrián fue intervenir, decirle a Lucía que era inútil, que su hijo nunca reaccionaba. Sin embargo, algo en la escena lo detuvo. Por primera vez en meses no interrumpió, simplemente se quedó allí, observando a su hijo y a la nueva empleada enfrentar un desafío juntos. Los pensamientos de Adrián se arremolinaban en su mente. Recordó a las 7 niñeras que habían pasado antes que Lucía, todas yéndose frustradas o siendo despedidas por él. Ninguna había permanecido, porque ninguna le había dado lo que él secretamente anhelaba: un milagro, un eco de su difunta esposa, alguien que pudiera llenar el vacío que ella dejó. Cada mujer lo había intentado, y cada una había fracasado en conectar con Lucas de una forma que Adrián considerara suficientemente buena. La culpa por la ausencia de su esposa pesaba sobre él, volviéndolo más duro, más impaciente. Pero al ver la tranquila persistencia de Lucía, algo lo inquietó. Ella no buscaba impresionar, simplemente estaba enfocada en Lucas, tratándolo no como un problema a solucionar, sino como un niño que aprendía a su propio ritmo. Adrián se encontró conteniendo la respiración mientras Lucas daba un paso tembloroso para luego caer en los brazos de Lucía. Ella no se mostró decepcionada. En cambio, sonrió y aplaudió suavemente, susurrándole palabras de aliento al oído. Adrián, aún inmóvil en la entrada, sintió una avalancha de emociones que había reprimido durante meses. Recordó a su esposa sosteniendo a un Lucas recién nacido, susurrándole promesas sobre verlo crecer, caminar y hablar. Ese sueño se había roto demasiado pronto, dejándolo desesperado por cumplirlo solo, pero había fracasado. Su poder y su dinero podían construir imperios, pero no podían hacer que Lucas diera un paso o dijera una palabra . Viendo a Lucía, se dio cuenta de cuán profundamente había atado el progreso de su hijo al recuerdo de su esposa. Cada retroceso era una prueba más de que Lucas estaba destinado a vivir en silencio y de que él era incapaz de guiarlo. Sin embargo,
La forma en que Lucía aplaudía un paso fallido y le hablaba con dulzura al bebé desafiaba su certeza. Tal vez la paciencia era más importante que el éxito inmediato. Adrián sintió una opresión en el pecho, un pensamiento que se negó a admitir en voz alta. Lucía ajustó a Lucas en su regazo y lo intentó de nuevo, volviendo a colocarlo en la alfombra sin rastro de frustración. El niño se tambaleó al levantarse, con sus manos moviéndose en busca de equilibrio. Adrián esperaba que se sentara de inmediato, como de costumbre, pero en su lugar, Lucas se inclinó hacia adelante. Lucía extendió sus manos, repitiendo con voz firme: «Tú puedes, Lucas». Los pasos del niño no eran firmes, pero esta vez logró avanzar unos centímetros, antes de caer en los brazos de ella una vez más. Lucía lo abrazó y lo celebró como si hubiera corrido por toda la habitación. Adrián sintió un alivio que se mezclaba con miedo. Alivio porque su hijo no estaba estancado. Miedo porque significaba que toda su dureza, sus rápidos despidos, podrían haber sido el camino equivocado. Por primera vez, se preguntó si el problema nunca había sido Lucas o las niñeras. Quizás el problema había sido él mismo, su incapacidad para aceptar la imperfección y su negativa a dar al tiempo y a la paciencia el espacio que merecían. A medida que la noche se hacía más silenciosa, Adrián entró lentamente en la sala de estar, aunque no dijo una palabra. Quería preguntarle a Lucía cuánto tiempo había estado intentando ese ejercicio, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, se concentró en los pequeños pies de Lucas, en sus intentos de ponerse de pie y en el incansable aliento de Lucía. Notó detalles que había ignorado antes, como los ojos de Lucas la seguían de cerca, cómo parecía más tranquilo en su presencia, cómo su sonrisa le infundía confianza. Estas eran cosas que el dinero no podía comprar. Adrián se dio cuenta de que su búsqueda constante de la cuidadora perfecta lo había cegado ante la simple verdad. Lucas no necesitaba perfección, necesitaba a alguien paciente, presente y dispuesta a intentarlo sin miedo al fracaso. Lucía, sin saberlo, le estaba mostrando a Adrián la diferencia entre control y cuidado, algo que él no había podido proporcionar desde la muerte de su esposa. El pecho de Adrián se subía y bajaba pesadamente mientras finalmente se sentaba en el sillón. No interfirió, pero se quedó lo suficientemente cerca para observar todo. Lucas lo intentó una y otra vez, cayendo y levantándose, siempre recibido por los brazos de Lucía. Con cada intento se sentía un peso en el interior de Adrián, un peso que había construido para protegerse de la decepción. Pero la tranquila persistencia de Lucía estaba derribando esos muros. No sabía qué significaría aquello para el futuro, pero en ese momento, el silencio que había atormentado su hogar se sentía menos opresivo. Al ver a Lucas dar otro paso hacia Lucía, Adrián entendió que algo estaba cambiando, lenta y dolorosamente, pero había progreso. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, Adrián se permitió sentir esperanza, mientras observaba a Lucía en el suelo, guiando a su hijo un paso a la vez. Adrián entró en la sala de estar y se detuvo. Al principio, solo observaba a Lucía con los brazos abiertos, llamando a Lucas, pero su expresión se endureció rápidamente. Para él, esta escena estaba mal. Ella no había sido contratada para eso. Su trabajo era simple: mantener la casa limpia y seguir instrucciones. Sin embargo, ahí estaba ella, en el suelo, animando a su hijo a caminar como si fuera su madre. El pecho de Adrián se oprimió y su rostro enrojeció. Dio un paso adelante, con la voz fría y más fuerte de lo que pretendía. Le exigió saber qué creía que estaba haciendo. Lucía se congeló, sus manos aún extendidas hacia Lucas, quien se sentó de inmediato al escuchar el tono de su padre. Adrián la señaló, recordándole que su papel en la casa no tenía nada que ver con la crianza. Sus palabras eran duras, casi como una acusación, dejando claro que ella había cruzado una línea. Lucía bajó la cabeza, su rostro sonrojado por la vergüenza. Intentó hablar, su voz insegura y casi suplicante. Explicó que Lucas había estado llorando y que no podía simplemente ignorarlo. Solo había querido calmarlo y distraerlo. Intentó explicar que notó que Lucas intentaba levantarse.
por lo que pensó que era bueno animarlo. Adrián, sin embargo, no se ablandó. Mantuvo su postura firme, recordándole una vez más que no fue contratada para involucrarse en el desarrollo de su hijo. Su tono dejó claro que para él sus acciones no eran bondad, sino interferencia. Lucía, visiblemente nerviosa, asintió y bajó la mirada al suelo, casi encogiéndose ante el peso de su ira. La habitación se volvió tensa y Lucas, confundido por el repentino cambio, se apegó más a la pierna de ella. Adrián se dio la vuelta como si la discusión hubiera terminado, pero no podía quitarse la imagen de la mente. Sus pensamientos repetían lo que había presenciado. Lucas se había movido hacia Lucía con una determinación que nunca había visto antes. Los pequeños brazos del niño se habían extendido, su rostro mostrando una confianza que nunca le había mostrado a nadie más, ni siquiera a Adrián. Esa visión lo había inquietado más de lo que quería admitir. Su ira era más fácil de mostrar que su confusión. Si admitía lo que vio, significaría aceptar que Lucía había tenido éxito donde él había fallado. Esa idea era intolerable. En cambio, se obligó a permanecer distante, convencido de que mantener el control era la única forma de mantener el orden. Aún así, sus pensamientos lo traicionaban, volviendo una y otra vez a la imagen de los pasos temblorosos de Lucas. Lucía, por su parte, mantuvo sus manos ocupadas con tareas sin sentido para evitar el pesado silencio. Recogió juguetes, dobló una manta y evitó el contacto visual con Adrián. Se sentía avergonzada, pero no podía ignorar el recuerdo del esfuerzo de Lucas. Para ella, el intento del niño de caminar había sido más que un ejercicio. Fue un momento de crecimiento que demostraba su potencial si se manejaba con paciencia. Quiso decirle esto a Adrián, explicarle que no se trataba de cruzar límites, sino de responder a las necesidades del niño. Sin embargo, se mordió la lengua, dándose cuenta de que nada de lo que dijera ahora cambiaría la forma en que él veía sus intenciones. En su lugar, aceptó su fría reacción en silencio, temiendo que pudiera ser despedida como otras antes que ella. Adrián finalmente se sentó en su silla, pero seguía escuchando los suaves quejidos de Lucas. El bebé se había arrastrado de nuevo hacia el lado de Lucía, presionándose contra ella como si buscara protección. El pecho de Adrián se oprimió al verlo. No entendía por qué Lucas respondía a ella de maneras que nunca lo hacía con él. Se dijo a sí mismo que era temporal, que no significaba nada, pero su mente le recordaba el momento en que Lucía había aplaudido el esfuerzo de Lucas y la forma en que los ojos del niño se iluminaron. No importaba cuánto intentara convencerse de que Lucía estaba equivocada al intervenir. En el fondo no podía ignorar lo que había visto. Cerró los ojos, presionando la mano contra su frente, fingiendo estar cansado, pero en verdad estaba luchando con emociones que no quería enfrentar. La habitación permaneció pesada por el silencio, roto solo por los suaves sonidos que hacía Lucas mientras jugaba cerca de Lucía. Adrián evitaba mirarlos, pero cada vez que sus ojos se desviaban, capturaba la misma imagen, su hijo mostrando un tipo de confianza que había estado ausente durante tanto tiempo. Era una confianza que Adrián nunca había podido inspirar. Trató de endurecerse, de aferrarse a la creencia de que Lucía había ido demasiado lejos y debía ser corregida. Pero la imagen de los pequeños pasos de Lucas hacia ella seguía regresando. Para Adrián, esto no era solo sobre una empleada que se salía de la línea. Se trataba de algo más profundo que sacudía la certeza que había construido alrededor de sí mismo. Desde la muerte de su esposa, y aunque se obligó a permanecer distante y frío, en el fondo sabía la verdad. Lucía había llegado a Lucas de una manera que nadie más lo había hecho. Podía negárselo en su cara, pero no podía borrarlo de su mente. Lucía ya había tomado una decisión. Después del incidente, decidió que no se quedaría en la casa más tiempo del necesario. Con calma, le informó que terminaría su periodo de preaviso y se iría, una vez que él encontrara a otra trabajadora para reemplazarla. Adrián no discutió, simplemente asintió.
Aún así, pasarían unos días hasta que se pudiera contratar a otra persona. Durante este tiempo, Lucía continuó con sus tareas, manteniéndose en silencio y evitando conversaciones innecesarias. Pero la presencia de Lucas le dificultaba mantener la distancia. Cada noche, cuando la casa se volvía más silenciosa y Adrián se retiraba a su oficina, Lucas se ponía inquieto, lloraba en su cuna y se negaba a calmarse. Lucía no podía ignorarlo. Incluso si ya no planeaba quedarse, se sentía responsable. Una noche, casi por instinto, lo levantó. Se sentó en una mecedora y comenzó a tararear una simple melodía de su infancia. El sonido era suave, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Para su sorpresa, la respiración de Lucas se ralentizó y su pequeño cuerpo se relajó en sus brazos. Era la primera vez que lo veía calmarse tan rápido. A partir de esa noche, Lucía repitió la rutina. Después de terminar sus quehaceres, esperaba a que Lucas se inquietara. Luego lo cargaba suavemente, tarareando la misma melodía. No cantaba palabras, solo un sonido suave y constante, como si solo su voz llevara suficiente consuelo. Lucas comenzó a responder casi de inmediato. Sus ojos parpadeaban lentamente, sus pequeños puños se abrían mientras escuchaba. En cuestión de minutos, se relajaba contra su pecho y se dormía. Para Lucía, se convirtió en un momento de conexión, algo que la ayudaba a olvidar la tensión de la casa. No esperaba que nadie se diera cuenta, pero lo que no sabía era que Adrián había comenzado a detenerse fuera de la puerta de la guardería. La primera vez que escuchó la melodía, se había detenido solo por curiosidad. Nunca le había escuchado a Lucía cantar, y se preguntaba por qué estaba en la habitación de Lucas. Pero cuando se inclinó, silenciosamente, sintió algo inesperado. El suave sonido llenó el pasillo de una manera que la casa no había sentido en meses. Se quedó más tiempo de lo que pretendía, escuchando en silencio cómo la voz de Lucía llevaba a Lucas al sueño. Adrián se dijo a sí mismo que era solo una coincidencia, pero la noche siguiente se encontró regresando al mismo lugar. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, escuchando la melodía. El sonido no era profesional ni entrenado, pero transmitía una calidez que lo inquietaba. Dentro de la habitación, los llantos de Lucas se desvanecieron, reemplazados por respiraciones tranquilas. Para un hombre acostumbrado a controlarlo todo con reglas y dinero, este simple acto parecía casi increíble. Recordó las noches interminables en las que Lucas se había negado a calmarse, y cómo había llamado a niñeras, médicos y especialistas para encontrar una explicación. Ninguno de sus consejos había funcionado. Sin embargo, ahí estaba Lucía, una mujer a la que casi había despedido, calmando al niño con nada más que una canción. Adrián no entraba. Permanecía en la puerta sin revelar su presencia, pero no podía negar el efecto que la rutina tenía en él. El vacío de la casa que lo había atormentado desde la muerte de su esposa se sentía diferente mientras Lucía cantaba. Todavía luchaba contra el pensamiento, pero una parte de él sabía que estaba empezando a esperar esos momentos cada noche. Lucía no era consciente de la silenciosa presencia de Adrián. Para ella, simplemente estaba haciendo lo que sentía que era correcto para Lucas. Era una canción de cuna que recordaba de su propia familia, una canción que su madre solía cantar. No tenía idea de cuánto afectaba a Lucas y a Adrián. Cada noche entraba en la guardería con la misma tranquila determinación. Incluso cuando el día había sido difícil, llevaba a Lucas cerca, meciéndose ligeramente y repitiendo la melodía, hasta que sus párpados se volvían pesados. Notó pequeños cambios en él, cómo empezó a apoyar la cabeza en su hombro más fácilmente, cómo ya no luchaba contra el sueño, cómo la tensión en su pequeño cuerpo se desvanecía. Para ella, estas eran señales de confianza, una prueba de que, aunque se fuera pronto, había marcado una pequeña diferencia. En esos minutos, casi olvidaba su decisión de irse. La habitación se sentía diferente, más cálida, llena de algo frágil pero real. Creía que esa intimidad pertenecía solo a ella y a Lucas, sin saber que alguien más compartía esas noches desde el otro lado de la puerta.
Adrián, por otro lado, lidiaba con su propio conflicto. Cada vez que escuchaba la canción, despertaba sentimientos que había intentado enterrar. El sonido le recordaba a su esposa. La voz de Lucía era diferente, pero llenaba un espacio similar. La casa había estado en silencio durante tanto tiempo, solo llena de los llantos de Lucas y sus propias órdenes duras. La suave melodía de Lucía penetraba ese silencio y lo reemplazaba con algo más gentil. Adrián se encontraba quedándose más tiempo fuera de la puerta cada noche, a veces cerrando los ojos para dejar que el sonido lo penetrara más profundamente. Nunca lo admitió, pero necesitaba esos minutos casi tanto como Lucas. Le daban algo que había perdido, la sensación de que su hogar no era solo un lugar de duelo y control, sino también un lugar donde el consuelo aún podía existir. Aunque intentaba mantenerse frío y distante durante el día, por la noche se convertía en un testigo tácito del ritual de Lucía. Empezó a preguntarse qué pasaría cuando ella se fuera, y si el silencio volvería más fuerte que antes. A medida que pasaban los días, la rutina continuaba. Lucía cantaba, Lucas se relajaba y Adrián escuchaba. Cada noche se desarrollaba igual, pero cada vez tenía un nuevo peso para él. No le dijo a nadie sobre sus silenciosas visitas a la puerta de la guardería. No quería que Lucía supiera que estaba allí y no quería enfrentar la vulnerabilidad que venía con admitir cuánto dependía de esos momentos. Aún así, no podía evitar volver. Era como si la melodía llenara no solo la guardería, sino también las partes vacías de su propia vida. Por primera vez en meses, sintió que el aplastante silencio de la casa se suavizaba. Todavía tenía la intención de dejarla ir, convencido de que era lo mejor, pero en el fondo temía perder el sonido que ahora lo acompañaba en la noche. Y así, sin darse cuenta, Adrián también se convirtió en parte del ritual nocturno, Lucía cantando, Lucas calmándose y él mismo escuchando en silencio, absorbiendo una melodía que parecía devolver la vida a una casa ensombrecida por la pérdida. Adrián no buscaba nada cuando abrió el pequeño armario en el pasillo. Estaba buscando algunos documentos, pero mientras movía una pila de sábanas dobladas, algo se deslizó. Un marco de fotos simple y ligeramente gastado descansaba entre la tela. Curioso, Adrián lo recogió. La foto mostraba a Lucía, mucho más joven, junto a un joven que claramente compartía sus rasgos. Los ojos del chico eran distantes, su sonrisa desigual, y sus manos estaban apretadas firmemente. Adrián miró de cerca y reconoció los signos familiares, movimientos y expresiones que había visto en Lucas. El chico de la foto era claramente autista. Lucía, sin embargo, sonreía cálidamente con un brazo alrededor de su hermano. La imagen golpeó a Adrián con más fuerza de lo que esperaba. De repente su paciencia, su voz tranquila y su forma instintiva de manejar a Lucas tenían sentido. No estaba adivinando. Había vivido esto antes, durante años. De pie con la foto en la mano, Adrián sintió que se le oprimía el pecho. Por primera vez, entendió de verdad que las acciones de Lucía venían de la experiencia, no de la interferencia. Ella conocía a Lucas de una manera que nadie más podía. Volvió a colocar la foto con cuidado, pero la imagen permaneció fija en su mente. Toda la tarde, Adrián se encontró distraído durante una llamada de negocios. Su mente se desvió hacia el suave tono de Lucía cuando animaba a Lucas. Más tarde, cuando pasó por la guardería, la vio arreglando juguetes y tarareando en voz baja. La miraba de una manera diferente. Ahora, en lugar de ver a una trabajadora cruzando límites, vio a una hermana que una vez había cargado con la responsabilidad de alguien como Lucas. Se imaginó los años que debió haber pasado ayudando a su hermano, la paciencia que exigía, la frustración que probablemente sintió, pero nunca mostró. Explicaba todo. La forma en que celebraba los pequeños pasos, la forma en que nunca parecía cansarse de repetir las cosas, la forma en que permanecía tranquila cuando Lucas se resistía. Adrián se dio cuenta de que todas las mujeres que había contratado antes eran profesionales, pero ninguna tenía una comprensión personal como la de Lucía. El pensamiento lo inquietó, pero también ablandó algo dentro de él.
Durante meses se había dicho a sí mismo que nadie podría cuidar de Lucas como lo había hecho su esposa. Ahora se daba cuenta de que se había equivocado. Lucía no podía reemplazar a su esposa, pero tenía cualidades que la hacían diferente a cualquier otra persona que hubiera entrado en esa casa. Más tarde esa noche, Adrián estaba de pie junto a la ventana de su oficina, pensando en qué hacer. Normalmente mantenía su distancia de Lucía, hablando solo cuando era necesario, manteniendo las interacciones cortas y frías. Pero después de lo que había descubierto, esa distancia de repente se sintió antinatural. Pensó en su esposa, en cómo ella le había dicho una vez que la paciencia era más poderosa que el control al criar a un niño como Lucas. Se dio cuenta de que Lucía se lo había estado demostrando durante semanas, pero él había sido demasiado terco para verlo. Una decisión comenzó a formarse en su mente. Cuando finalmente salió de su oficina, caminó por el pasillo con un paso más lento. Encontró a Lucía en la cocina limpiando. Ella levantó la vista sorprendida cuando él entró, esperando otra instrucción. En cambio, Adrián hizo una pausa, su expresión habitual de seriedad reemplazada por la vacilación. Por primera vez, la llamó por su nombre, suavemente, sin ira. Lucía se congeló, sorprendida por el cambio en su tono. Asintió cortésmente esperando que continuara, sin saber qué significaba esa nueva versión de él. Adrián se aclaró la garganta, sintiéndose casi incómodo con lo que estaba a punto de decir. ¿Te gustaría tomar un té conmigo?, preguntó su voz firme, pero inusualmente suave. Lucía parpadeó, sin saber si había oído bien. Nunca antes la había invitado a sentarse con él. Dudó, mirando la mesa que estaba limpiando, pero luego asintió levemente. Adrián señaló hacia la sala de estar y caminaron juntos en silencio. Cuando un miembro del personal trajo el té, Adrián lo sirvió él mismo, algo que Lucía nunca lo había visto hacer. El ambiente le pareció extraño. Se sentó rígidamente sin saber cómo actuar, pero Adrián rompió el silencio. Le dijo que había notado la forma en que Lucas le respondía, que su presencia parecía sacar algo de él que nadie más había logrado. Admitió, lenta y cuidadosamente, que ella había hecho más por su hijo que todos los profesionales que había contratado. Lucía escuchaba con las manos apretadas en la taza de té, sin saber si debía hablar o permanecer en silencio. Para Adrián, las palabras eran difíciles. Había construido un muro de control y autoridad desde el día en que su esposa falleció, convenciéndose de que solo su camino era el correcto. Sentarse allí, admitiendo que alguien más había tenido éxito donde él había fallado. Se sentía humillante y liberador a la vez. Miró a Lucía y agregó que ahora entendía que su paciencia venía de un lugar real. Le dijo que sabía que ella tenía experiencia cuidando a alguien como Lucas. No entró en detalles sobre la foto, pero le hizo saber que se había dado cuenta de que su fuerza no era accidental. Lucía bajó la mirada con la garganta anudada, dándose cuenta de que él debía haber visto la foto de su hermano. Se sintió expuesta, pero también aliviada. Durante tanto tiempo había ocultado esa parte de su vida, temiendo que fuera malinterpretada. Ahora, al escuchar a Adrián hablar de ello con respeto, sintió una mezcla de emociones, vergüenza, orgullo y una cautelosa confianza. La conversación terminó en silencio. Adrián no insistió más. En cambio, se reclinó en su silla, su tono más suave de lo que nunca lo había oído, y repitió su nombre de nuevo, como para recordarle que la veía como algo más que una empleada. «Gracias, Lucía», dijo. Esas palabras, simples pero pesadas, llevaban más significado que cualquier orden o reprimenda que le hubiera oído antes. Lucía asintió, sin saber cómo responder, pero su pecho se calentó con el reconocimiento. Esa noche, mientras regresaba a su habitación, repasó sus palabras una y otra vez. Adrián, por otro lado, permaneció en la sala de estar, mirando el té intacto, sabiendo que algo en su relación había cambiado. Por primera vez había bajado la guardia y al hacerlo, había reconocido lo que Lucía realmente había hecho por su hijo. La tormenta comenzó tarde, sacudiendo las ventanas de la casa con fuertes lluvias y truenos. Adrián estaba en su oficina, fingiendo leer un documento.
aunque su atención seguía desviándose hacia el sonido de la tormenta. Lucas estaba en su habitación ya inquieto. Lucía se movía silenciosamente por los pasillos, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Entonces, sin previo aviso, la luz se fue. La casa, generalmente llena de luz, fue repentinamente engullida por la oscuridad. Adrián se quedó helado. Su corazón dio un vuelco cuando el sonido del llanto de Lucas rompió el silencio. El lamento del bebé se hizo cada vez más fuerte, lleno de miedo. Mientras luchaba por comprender el repentino cambio, Adrián corrió hacia la guardería, pero cuando llegó, se quedó indefenso junto a la puerta. Lucas temblaba, gritaba, sus pequeñas manos agarrando los barrotes de la cuna, su pequeño cuerpo abrumado por la oscuridad y el ruido. Adrián quiso actuar, consolar a su hijo, pero su cuerpo se bloqueó. Cada intento que imaginaba parecía inútil. Se agarró al marco de la puerta con el pecho apretado, el familiar peso del fracaso presionándolo. En su mente, cada grito de Lucas sonaba como una prueba de que no era suficiente, de que no importaba lo que intentara, no podía llegar a él. Lucía entró rápidamente, sus movimientos tranquilos y firmes, como si el apagón no la hubiera tomado por sorpresa. Sostenía un encendedor y encendió la primera vela que encontró en el tocador. El cálido resplandor suavizó las sombras de la habitación. Luego colocó más velas, moviéndose con una confianza que contrastaba con el estado paralizado de Adrián. Una vez que la tenue luz regresó, se acercó a la cuna y levantó a Lucas en sus brazos sin dudar. Lo sostuvo cerca, meciéndolo suavemente, su voz comenzando la familiar melodía. La misma melodía que había cantado en noches tranquilas llenó la habitación de nuevo, pero ahora llevaba más fuerza, más seguridad. Los gritos de Lucas comenzaron a convertirse en sollozos, luego en quejidos, su cuerpo relajándose contra ella. Adrián observaba desde un lado con los puños apretados. Odiaba lo natural que se veía, lo fácil que ella había hecho lo que él no podía, pero al mismo tiempo sintió un alivio que lo inundaba. Pudo ver a Lucas calmándose en los brazos de Lucía, algo que parecía imposible momentos antes. La culpa dentro de él se hizo más pesada, pero junto a ella vino la admiración, un reconocimiento de que él no tenía control. Aquí ella sí. Adrián se acercó, su voz temblorosa cuando finalmente habló. No sé qué hacer, admitió casi susurrando. Lucía no giró la cabeza. Continuó meciéndose con Lucas. Su canción nunca se interrumpió. Adrián se dejó caer en la silla cerca de la cuna, con los ojos fijos en su hijo. Sigo fallándole, dijo con la garganta anudada. Cada vez que me necesita me paralizo. No sé cómo ayudarlo. No sé cómo ser lo que necesita. Hizo una pausa, su pecho subiendo pesadamente. Durante tanto tiempo se había escondido detrás de su ira. Pero en ese momento se sintió despojado de todas las defensas. Su voz se quebró cuando finalmente dijo las palabras que había enterrado. Tengo miedo de no ser nunca suficiente para él. Era la primera vez que decía su miedo en voz alta, y el peso de ello lo dejó temblando. Lucía finalmente giró la cabeza ligeramente, aunque no dejó de mecer a Lucas. Miró a Adrián con ojos tranquilos, pero no dijo nada. En cambio, se acercó y se sentó a su lado, equilibrando a Lucas entre ellos. La respiración del bebé ya era tranquila, su rostro presionado contra el hombro de ella. Lucía extendió lentamente su mano libre, como si le diera a Adrián la oportunidad de negarse. Él no lo hizo. Dejó que ella tomara su mano, su tacto firme pero cálido. Por un momento, Adrián cerró los ojos, sintiéndose avergonzado y aliviado. Nunca había permitido que nadie lo viera tan expuesto, tan roto. Sin embargo, Lucía no lo juzgó. No le dijo que estaba equivocado o que era débil. Simplemente sostuvo su mano firme y en silencio, dejando que el silencio llevara más significado del que las palabras jamás podrían. En ese momento, Adrián sintió que algo se aflojaba dentro de él. Por primera vez en años se permitió mostrar su debilidad sin vergüenza. La tormenta continuaba afuera, pero dentro de la habitación la atmósfera cambió. Lucas estaba tranquilo, su cuerpo relajado. La luz de las velas parpadeaba en las paredes. La mano de Adrián permaneció en la de Lucía y, aunque no hubo palabras, el silencio era diferente.
Esta vez no era el pesado silencio del duelo o la culpa que había llenado su casa. Era un silencio de comprensión, uno que le daba espacio para respirar. Sintió que Lucía no estaba cargando su carga, sino compartiéndola, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Adrián había pasado meses excluyendo a la gente, convencido de que nadie podía entender su dolor o las necesidades de su hijo. Sin embargo, ahí estaba Lucía, sentada a su lado, mostrándole que su miedo no tenía por qué destruirlo. Se sentía pequeño pero no inútil, débil pero no abandonado. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez ser suficiente no se trataba de no fallar nunca, sino de no rendirse. A medida que la tormenta se calmaba afuera, la habitación se instaló en la quietud. Lucas se había dormido por completo. Ella lo colocó suavemente de nuevo en la cuna antes de volver a sentarse. Adrián permaneció donde estaba, su mano aún unida a la de ella. No le dio las gracias ni intentó explicarse más. No había necesidad. Lucía tampoco habló, entendiendo que las palabras solo romperían la frágil honestidad del momento. En ese silencio, Adrián sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. El alivio de no tener que fingir. El apagón había revelado más que la ausencia de electricidad. Lo había obligado a enfrentar la verdad que había enterrado, su miedo, sus limitaciones y su necesidad de ayuda. Y aunque había admitido su debilidad, no se sentía avergonzado. Con la mano firme de Lucía en la suya, sintió algo nuevo, algo que pensó que había perdido para siempre, el coraje de seguir adelante. Incluso en la oscuridad. Era una tarde tranquila, del tipo que generalmente pasaba sin que sucediera nada especial. Lucía se sentó en el suelo con Lucas con algunos juguetes esparcidos a su alrededor. Había aprendido a no presionarlo, dejándolo explorar a su propio ritmo. Ese día, tomó un peluche suave y lo golpeó suavemente contra su cabeza, fingiendo que la había golpeado. Hizo una cara simple y exagerada y soltó un juguetón. ¡Oh, no! Lucas parpadeó, sus ojos siguiendo el juguete. Lucía repitió la acción, esta vez rozando el peluche contra el brazo de él antes de retirarlo rápidamente, añadiendo un pequeño efecto de sonido. Los labios de Lucas se separaron ligeramente, sus ojos muy abiertos por la curiosidad. Luego, casi inesperadamente, se le escapó un pequeño sonido. Una risita corta. Lucía se congeló, dándose cuenta de lo que acababa de suceder, y luego se inclinó más cerca repitiendo el movimiento. Esta vez la risa vino más fuerte y genuina. El pequeño pecho de Lucas se sacudió con su primera risa real, y el sonido llenó la habitación como nada que hubiera escuchado antes. En la entrada, Adrián estaba completamente quieto, habiendo llegado sin que Lucía se diera cuenta. Solo había tenido la intención de verificar si Lucas estaba despierto, pero lo que vio lo dejó clavado en el lugar. Nunca había oído reír a su hijo. Durante meses, todo lo que había conocido eran los llantos de Lucas o su silencio. El sonido de la risa era algo que Adrián se había convencido de que tal vez nunca llegaría. Sin embargo, aquí estaba, crudo y espontáneo, resonando en la guardería. Se le hizo un nudo en la garganta mientras observaba el pequeño rostro de Lucas iluminarse de alegría, su boca abierta de deleite. Adrián había visto muchos hitos perdidos, pero ahora estaba presenciando algo mucho más importante. Esto no era solo progreso en el desarrollo, era una prueba de que Lucas se sentía seguro y se permitía experimentar la alegría. Adrián se apoyó en el marco de la puerta, su pecho subiendo pesadamente mientras intentaba procesar la ola de emociones. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se hinchó, no de frustración, sino de una abrumadora gratitud. Lucía, todavía arrodillada, notó la risa de Lucas y decidió continuar con el juego. Hizo que el peluche caminara hacia él, deteniéndose antes de hacerle cosquillas en la barriga. Lucas chilló. La risa se derramó de nuevo, su pequeño cuerpo temblando. Sus mejillas se enrojecieron por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban más que nunca. Lucía aplaudió y se rió con él, fomentando la alegría. No se dio cuenta de que Adrián la observaba. Para ella era solo un momento precioso.
Que él riera libremente así, sin miedo ni vacilación, era nada menos que increíble. Continuó jugando, su movimiento constante pero alegre. La habitación, generalmente tranquila y pesada, ahora resonaba con las risitas de Lucas y el cálido aliento de Lucía. Era el tipo de sonido que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Los ojos de Adrián se nublaron, aunque rápidamente parpadeó para contener la humedad. Había pasado meses tratando de crear un hogar para Lucas, que fuera organizado, controlado y disciplinado. Había creído que la estructura era la clave, que los límites estrictos protegerían a su hijo. Sin embargo, todo ese esfuerzo solo había hecho que la casa se sintiera más fría. Ahora, mirando desde la entrada, Adrián vio la verdad. Lo que Lucas había necesitado no eran reglas, era consuelo, seguridad y alguien que lo hiciera sentir lo suficientemente seguro como para dejarse llevar. Lucía le había dado eso sin siquiera intentarlo. Se tragó saliva, dándose cuenta de lo equivocado que había estado. Esta risa no era solo de Lucas, era la victoria de Lucía. Ella había abierto una puerta que Adrián ni siquiera podía encontrar. Y por primera vez, en lugar de resistirse a la idea, la abrazó. Entró en la habitación, sus pasos lentos y deliberados, aún con miedo de interrumpir el momento, pero ya no podía mantenerse alejado. Lucía finalmente levantó la vista y lo notó. Se enderezó un poco, sin saber cuánto tiempo había estado allí. Por un breve momento, pensó que podría regañarla de nuevo por cruzar líneas, pero su rostro era diferente. Esta vez no había frialdad ni ira. Sus rasgos eran suaves, casi frágiles, sus ojos fijos en Lucas, que seguía riendo. Adrián se acercó, dejándose caer en el borde del sillón cercano. Se inclinó hacia adelante y dejó escapar un suspiro tembloroso. «Gracias, Lucía», dijo en voz baja, su voz llena de emoción. La sinceridad lo sorprendió. No era el agradecimiento distante de un empleador. Era genuino, llevando el peso de un hombre que acababa de presenciar algo invaluable. Lucía asintió sin saber qué decir, pero sus ojos se suavizaron, entendiendo lo que él quería decir sin necesidad de más palabras. Para Adrián, ese momento lo cambió todo. Se dio cuenta de que la risa había hecho lo que nada más podía. Había roto el silencio que había atormentado su hogar desde la muerte de su esposa. La risa de Lucas era una prueba de que el niño podía sentir alegría. Y era una prueba de que Lucía había creado un entorno donde la alegría podía existir de nuevo. Adrián la miró y finalmente entendió que lo que faltaba en su casa no era disciplina, ni orden, ni perfección. Era la sensación de protección y consuelo que Lucía había traído de vuelta. El hombre que una vez había estado consumido por el control y el miedo, ahora inclinó la cabeza humillado, agradecido y profundamente conmovido. La risa de Lucas continuó resonando suavemente. No era solo la primera risa de su hijo, también era la primera vez que realmente veía que el hogar comenzaba a sanar. Lucía estaba sentada en su pequeña habitación, mirando la carta en sus manos. Era una oferta oficial de una escuela especializada para niños con autismo, el tipo de lugar en el que una vez había soñado trabajar. Durante años había querido dedicarse a ayudar a niños como su hermano, y ahora la oportunidad era real. La escuela se había puesto en contacto después de enterarse de su experiencia y compasión, ofreciéndole un puesto estable con un propósito claro. Sintió alegría y culpa al leer las palabras. La idea de dejar a Lucas le pesaba en el corazón, pero también sabía que el trabajo podría significar la oportunidad de cumplir su sueño. Insegura de cómo manejar la situación, dobló la carta y la guardó en un cajón. Decidió no decírselo a Adrián, al menos no todavía. A su alrededor actuaba como de costumbre, pero su mente volvía constantemente a la decisión que tendría que tomar. Cada momento con Lucas se volvía más pesado, más significativo, porque no sabía cuánto tiempo más estaría allí. El secreto le oprimía el pecho, y aunque intentaba ocultarlo, su silencio hablaba más alto de lo que se daba cuenta. Adrián no era ciego. Notó la forma en que la expresión de Lucía a veces se volvía distante,
como si estuviera en otro lugar. La vio hacer una pausa mientras doblaba la ropa con la mirada perdida y la sorprendió. Suspirando en la cocina, cuando pensaba que nadie la veía, seguía siendo cariñosa, atenta a Lucas, pero algo en su comportamiento había cambiado. Incluso su sonrisa parecía teñida de tristeza. Adrián, sin embargo, no preguntó. Mantuvo su distancia, convenciéndose de que no era su lugar entrometerse. Aún así, la inquietud crecía en él. Había llegado a depender de su presencia más de lo que quería admitir, y ahora sentía que se le escapaba de las manos. Se dijo a sí mismo que probablemente estaba cansada, pero en el fondo temía que algo más grande estuviera sucediendo. La idea de perderla lo inquietaba más de lo que podía explicar, pero su orgullo y su miedo a la vulnerabilidad le impedían preguntar. Llevaba el peso en silencio, fingiendo no darse cuenta, mientras cada día se hacía más difícil ignorarlo. Una noche, Lucas se enfermó. Comenzó con una fiebre que subió rápidamente, dejándolo débil e inquieto. Su pequeño cuerpo temblaba y su rostro se sonrojó. Adrián entró en pánico, pero Lucía dio un paso adelante con tranquila autoridad. Presionó paños fríos en la frente de Lucas, midió su temperatura con cuidado y preparó la medicina. Se quedó a su lado, acunándolo cuando lloraba, susurrándole suavemente para aliviar su malestar. Adrián rondaba cerca, pero cada vez que intentaba ayudar, le temblaban las manos y su voz flaqueaba. Su miedo a hacer algo mal lo hizo retroceder. Lucía manejó la situación sin dudarlo, asumiendo la plena responsabilidad de cuidar a Lucas durante la larga noche. Adrián podía ver su agotamiento, las sombras formándose bajo sus ojos, pero nunca se quejó. Se movía con el ritmo natural de alguien que sabía qué hacer, manteniendo a Lucas seguro y consolado. Verla hizo que Adrián se sintiera aliviado y aplastado. Aliviado de que Lucas tuviera a alguien que entendiera sus necesidades, y aplastado porque él mismo parecía inútil en comparación. La casa, tenuemente iluminada, se convirtió en un lugar donde la presencia de Lucía era el único ancla firme. A medida que pasaban las horas, la fuerza de Adrián se derrumbó. Se deslizó hacia el pasillo y se sentó contra la pared, hundiendo la cara entre las manos. Se sentía impotente, incapaz de soportar el sufrimiento de su hijo y sus propios fracasos. Le dolía el pecho, le ardían los ojos y finalmente llegaron las lágrimas. Lloró en silencio, sus hombros temblando, dejando salir todo lo que había intentado reprimir. El miedo a perder a Lucas, el miedo a no ser nunca lo suficientemente bueno y el miedo más profundo de perder a Lucía, todo se mezcló dentro de él. Se dio cuenta en ese momento de cuánto había llegado a depender de ella, no solo por el bien de Lucas, sino por el suyo propio. La idea de que ella pudiera irse se sentía insoportable. Se quedó en el pasillo, escondido, avergonzado de su debilidad, pero incapaz de detenerse. Su respiración se volvió irregular, mientras el peso de todo lo que había evitado, admitir presionaba más fuerte que nunca. Lucía finalmente salió de la guardería para buscar más medicina y lo encontró allí desplomado contra la pared. Vio el enrojecimiento de sus ojos y el dolor en su rostro. Lentamente se agachó a su lado. No habló. Las palabras solo lo harían retroceder. En cambio, apoyó su mano suavemente en su hombro, anclándolo en el silencio. Adrián levantó la cabeza, sorprendido de ser sorprendido en un estado tan vulnerable. Pero la expresión tranquila de Lucía no contenía ningún juicio. Su presencia era firme, su tacto lo suficientemente firme como para recordarle que no estaba solo. Por un momento quiso pedirle que se quedara para siempre, pero las palabras se atascaron en su garganta. Permaneció en silencio, atrapado entre su orgullo y su desesperada necesidad. Lucía se quedó a su lado, su mano todavía en su hombro, y esperó. Sabía que Adrián estaba librando una batalla. Podía sentir que quería hablar, pero también sabía que no podía forzarlo. Tenía que venir de él. Hasta entonces, permanecería presente. Por dentro, ella llevaba su propia lucha, el conocimiento de la oferta de trabajo, tirando de ella en una dirección y su vínculo con Lucas en otra. Quería que él lo dijera, que admitiera que la necesitaba, pero no lo presionaría. En cambio, le dio el espacio para reunir el coraje.
Adrián sintió su firme presencia y se dio cuenta de que ella lo estaba esperando. Por primera vez se permitió creer que tal vez pedirle que se quedara no sería debilidad, sino fuerza. Sin embargo, no pudo decirlo. El momento terminó en silencio con Lucía todavía a su lado, ambos compartiendo el silencio que llevaba más significado del que cualquier palabra podría. Adrián había evitado esa habitación durante meses, casi desde el día del funeral. El dormitorio de su difunta esposa había permanecido intacto, encerrado en silencio, manteniendo su presencia. Una noche, sin pensarlo, Adrián giró el pomo y entró. El aire era pesado, llevando una familiaridad que le hacía doler el pecho. Caminó lentamente, sus ojos recorriendo la habitación. Se quedó allí congelado hasta que notó un cajón ligeramente abierto. Con manos temblorosas lo abrió y descubrió un sobre doblado. Su nombre estaba escrito en él con la letra de su esposa. Se le cortó la respiración. Se sentó en el borde de la cama, dudó y luego abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta escrita antes de que su enfermedad hubiera cobrado su último peaje. Adrián comenzó a leer, sus ojos siguiendo cada palabra como si pudiera escuchar su voz. La carta era corta, pero cada frase lo atravesaba. Su esposa escribió sobre Lucas, sobre sus temores de dejarlo demasiado pronto y sobre sus esperanzas para el futuro de su hijo. Admitió su preocupación de que Adrián intentara criar a Lucas solo, llevando la carga sin permitir que nadie más lo ayudara. Le pidió que no se cerrara, que no confundiera la fuerza con el aislamiento. Deja que encuentre amor y apoyo, escribió, incluso en personas que no esperas. No midas su progreso por lo que no puede hacer, sino por los momentos de conexión que encuentra. La visión de Adrián se nubló mientras leía esas palabras una y otra vez. Hablaban directamente a la misma batalla que había estado librando. Durante meses había rechazado la ayuda, alejando a la gente, exigiendo perfección. Ahora sus palabras destrozaban los muros que había construido. Presionó el papel contra su pecho, sus manos temblando, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por primera vez no las resistió. Se permitió llorar y sentir la verdad de su mensaje. Se quedó en esa habitación mucho después de terminar la carta. Los recuerdos lo abrumaron. Se tumbó en el suelo, todavía agarrando la carta con fuerza, como si fuera el último puente que lo conectaba con ella. Las horas pasaron. Susurró pequeñas disculpas al silencio. Disculpas por sus errores, por su ira, por excluir el amor que ella le había pedido que permitiera entrar. El agotamiento finalmente lo venció. Se durmió inquieto en el suelo frío, su cuerpo acurrucado alrededor de la carta. En lo más profundo de él, algo había cambiado. Las palabras habían roto las últimas defensas que tenía, dejándolo abierto de una manera que no había estado desde que ella estaba viva. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no podía fingir ser el hombre de piedra que había intentado ser. La mañana llegó en silencio. Lucía, como siempre, comenzó su rutina temprano. En un momento dado, notó que Adrián no estaba en su oficina. Curiosa y un poco preocupada, caminó por el pasillo y vio la puerta del dormitorio de la difunta esposa entreabierta. Lentamente entró. Sus ojos se abrieron de par en par cuando encontró a Adrián dormido en el suelo, su mano todavía agarrando una carta. La vista la sorprendió por lo vulnerable que se veía. El hombre, que siempre mantenía su postura fuerte, ahora parecía frágil, expuesto. Lucía se quedó en silencio sin saber si despertarlo o irse. Decidió retroceder para darle espacio. Pero mientras se giraba, el suelo crujió suavemente y Adrián se movió. Su mano se apretó alrededor de la carta, sus ojos abriéndose lentamente. Parpadeó confundido por un momento, hasta que su mirada se posó en Lucía. Ella lo miró con preocupación, lista para retirarse. Adrián, sin embargo, no la dejó ir. Antes de que pudiera salir, su mano se extendió y le agarró la muñeca. Su agarre no fue contundente, pero fue lo suficientemente firme como para detenerla. Lucía se congeló, mirándolo sorprendida. Por un segundo ninguno habló. El silencio entre ellos era pesado, lleno de todas las cosas no dichas. Los ojos de Adrián, todavía húmedos, se encontraron con los de ella. Por una vez no había muro, ni barrera,
ni intento de parecer intocable. Simplemente era un hombre que llevaba su dolor, su miedo y su desesperada esperanza. Tragó saliva, su voz apenas por encima de un susurro. «Quédate», murmuró. La palabra era simple, pero llevaba más que cualquier discurso largo podría. No era una orden, sino una súplica. En ese momento, Adrián no era el multimillonario, no el empleador severo, solo era un hombre admitiendo que necesitaba su presencia, que no quería enfrentar lo que venía sin ella. Lucía se quedó quieta, dándose cuenta de que esta era la primera vez que él le hablaba con tanta honestidad. Asintió suavemente, su mano todavía en la de él, y entendió que todo había cambiado. La carta, el dolor, el silencio, todo había llevado a esta pequeña pero poderosa petición. Adrián apretó el papel contra su pecho una vez más, pero su otra mano no la soltó. Por primera vez, desde la muerte de su esposa, se permitió apoyarse en alguien más. Y en ese momento, Lucía supo que no podía irse. Adrián había pasado todo el día ensayando las palabras en su cabeza. Durante semanas había llevado el temor de que Lucía algún día se fuera, y la carta de su difunta esposa lo había despojado de cualquier excusa para permanecer en silencio. Ya no podía negar lo que era evidente. Lucía se había vuelto esencial, tanto para Lucas como para él mismo. Esa noche, después de la cena, Adrián esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Encontró a Lucía en la sala de estar, sentada en el suelo con Lucas, mientras él apilaba torpemente bloques de madera. El pecho de Adrián se oprimió al verlo, una mezcla de orgullo y miedo retorciéndose dentro de él. Se acercó, su voz insegura pero lo suficientemente firme como para ser escuchada. «Lucía», comenzó. Ella levantó la vista, esperando una instrucción, pero lo que vio en sus ojos era diferente. Adrián se sentó en el sillón frente a ella, juntó las manos y exhaló lentamente. «Necesito preguntarte algo», continuó, su tono más suave de lo que nunca lo había oído. Su expresión se volvió tensa, insegura de lo que venía. Lucas, ajeno, se rió cuando su torre de bloques se derrumbó. Lucía le sonrió brevemente antes de volverse hacia Adrián. Él se aclaró la garganta, luchando con palabras que no le salían de forma natural. «No quiero que te vayas», admitió finalmente. La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier orden. Los ojos de Lucía se abrieron ligeramente. Adrián se inclinó hacia adelante, hablando más rápidamente ahora. «No solo como empleada. Quiero decir, quédate como parte de esta vida con nosotros». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Has hecho más por Lucas de lo que podría haber imaginado. Más de lo que puedo pagar. Pero no quiero que esto se trate de salarios, contratos o deberes. Quiero que pertenezcas aquí no por un trabajo, sino porque te necesitamos. Porque te necesito». Sus palabras temblaron, pero eran honestas, y Lucía las sintió profundamente. Por un momento, Lucía se quedó helada. Nunca había esperado escuchar palabras así de Adrián, el hombre que una vez había sido frío. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Adrián continuó, su voz más firme ahora. «Sé que has soñado con estudiar, con construir algo para ti. Si te quedas, te ayudaré con eso. Lo que necesites, tiempo, recursos, apoyo, lo tendrás. No quiero que renuncies a tu futuro solo porque estás aquí. Quiero que crezcas, que logres todo lo que has soñado, pero también quiero que lo hagas siendo parte de esta familia». Su mirada bajó por un segundo. «No puedo hacer esto solo, y ya no quiero hacerlo». La confesión rompió cada muro que una vez había construido. Lucía pudo verlo claramente. No le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba ofreciendo un lugar en sus vidas. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Se llevó la mano a la boca, pero la pequeña mano de Lucas tiró de su manga, haciéndola reír suavemente a través de las lágrimas. Volvió a mirar a Adrián. «No necesito un contrato», comenzó, su voz temblorosa. «No necesito tu apellido para pertenecer aquí». Hizo una pausa, tragando saliva mientras las lágrimas seguían cayendo. «Desde el momento en que Lucas me alcanzó, desde el momento en que decidí quedarme a su lado, ya era parte de esta familia. Eso no ha sido por dinero u obligaciones. Es por amor, confianza y algo que no puedo expresar con palabras.
No necesito que me pidas que me quede, porque nunca he planeado realmente irme. Sus palabras salieron de su corazón, simples y verdaderas. Adrián la miró fijamente, incapaz de hablar al principio, pero el alivio que lo invadió fue visible en la forma en que sus hombros cayeron. La tensión en su rostro se desvaneció. Lucas aplaudió al oír la risa de su figura materna, ajeno a la profundidad de lo que acababa de intercambiarse. Adrián se reclinó en su silla con los ojos fijos en Lucía, y por primera vez, en lo que parecieron años, una sonrisa real se extendió por su rostro. No la sonrisa educada y forzada que daba en las reuniones, no la expresión delgada que usaba para ocultar su dolor. Esta era diferente, cálida, sin defensas, casi como un hombre redescubriendo algo que pensaba que estaba perdido para siempre. Lucía se secó las lágrimas, devolviéndole la sonrisa, y la pesadez se desvaneció en algo más ligero, algo esperanzador. En esa habitación se sentía como si un nuevo capítulo estuviera comenzando, uno donde la risa de Lucas, la presencia de Lucía y la aceptación de Adrián finalmente se mezclarían en una sensación de hogar. Adrián exhaló, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. El silencio que siguió no fue incómodo, estaba lleno, rico con el peso de todo lo que acababan de confesar. Adrián se levantó lentamente, se acercó y se agachó junto a Lucas, que ahora balbuceaba felizmente. De nuevo miró a su hijo, luego a Lucía y susurró, casi para sí mismo, ya no somos solo 3 personas viviendo en la misma casa. Lucía asintió, sus ojos aún húmedos, pero brillando con certeza. Adrián se acercó, apartando suavemente el cabello de Lucas. Luego miró a Lucía una vez más. Su sonrisa aún persistía. Por primera vez, creyó verdaderamente que ya no estaban sobreviviendo. Día a día en una casa llena de dolor, se estaban convirtiendo en una familia. Y en esa comprensión, Adrián se sintió más ligero de lo que se había sentido en años, sabiendo que no simplemente le había pedido que se quedara, finalmente había reconocido que ella ya pertenecía. El día de la ceremonia de graduación de Lucía llegó después de años de dedicación, estudio y equilibrio de responsabilidades en casa con Lucas. El gran salón estaba lleno de sillas, graduados y familias. Lucía estaba entre los estudiantes con el birrete bien puesto, sus ojos brillando de orgullo. Recordó las largas noches de estudio después de acostar a Lucas, las mañanas que se despertaba temprano para preparar el desayuno antes de ir a clases y las innumerables veces que dudó. Sin embargo, ahí estaba. En la audiencia, Lucas, ahora mayor, estaba sentado entre Adrián y algunos otros parientes. Sus manos sostenían un cartel que había preparado en secreto con la ayuda de Adrián. Las letras eran audaces. «Te queremos, mamá». Mientras Lucía caminaba por el escenario para recibir su diploma, Lucas levantó el cartel en alto con ambas manos, su rostro brillando de alegría. Lucía se congeló por un breve segundo, con la garganta anudada mientras sus ojos se aguaban. Apretó el diploma contra su pecho y sonrió. En ese momento sintió que todo su viaje había valido la pena. Adrián se puso de pie y aplaudió, más fuerte que nadie, su rostro abiertamente emocionado. Había visto a Lucía crecer de la mujer tranquila e insegura que una vez entró como empleada, a la mujer segura y consumada que estaba en el escenario. Su orgullo no era solo por su logro, sino por la vida que habían construido juntos. Había creído que su hogar siempre llevaría silencio y dolor, pero Lucía le había demostrado que estaba equivocado. Recordó la carta de su esposa. Ahora, viendo a Lucía graduarse, sabía que había cumplido esa petición. Ella no solo había cuidado de Lucas, sino que se había convertido en su madre en todos los sentidos que importaban. Adrián aplaudió hasta que le dolieron las manos, su pecho lleno de gratitud y orgullo. Lucas se apoyó en su costado sonriendo y susurró, «Lo logró, papá». Adrián, con los ojos fijos en Lucía, pensó para sí mismo que ella había hecho mucho más que graduarse. Le había dado a su familia una segunda oportunidad en la vida. Después de que terminó la ceremonia, todos se reunieron afuera. Lucas corrió hacia Lucía con el cartel, casi tropezando con sus propios pies. «¡Mamá!
llamó, envolviendo sus brazos alrededor de ella. Lucía se arrodilló, abrazándolo de vuelta con lágrimas. Le besó la frente y susurró: «Gracias, mi amor». Adrián se acercó lentamente, dándole su momento antes de unirse. Cuando Lucía lo miró, sus ojos se encontraron y no se necesitaron palabras. Simplemente abrió sus brazos y ella entró en su abrazo, sosteniendo a Lucas entre ellos. Las cámaras destellaron, pero a Adrián no le importaba nada de eso. Para él, la imagen en su mente era suficiente. Lucía sosteniendo a Lucas, el diploma en su mano y él mismo a su lado. Era la imagen de la familia que nunca pensó que volvería a tener. El corazón de Lucía se hinchó al darse cuenta de que esta no era solo su victoria, sino la de ellos. Juntos habían construido algo inquebrantable. Cuando regresaron a casa esa noche, la casa estaba viva de risas y calidez. Lucas, todavía lleno de emoción, llevaba su cartel a todas partes, mostrándolo con orgullo. Más tarde, los tres se instalaron en la sala de estar. Lucas se acurrucó en el sofá y miró a Lucía con ojos esperanzados. «Mamá», dijo suavemente, «¿puedes cantar la canción?» Lucía inclinó la cabeza, sorprendida por un momento. Luego sonrió. Era la misma melodía que había cantado años atrás, cuando Lucas era solo un bebé inquieto. Asintió y comenzó a tararear. Su voz era firme, llena de la misma calidez que siempre había tenido, pero ahora se unía a algo más. Años de recuerdos, luchas y triunfos que daban a la melodía un significado más profundo. Lucas apoyó la cabeza en su hombro contento y tranquilo. La casa, una vez marcada por el dolor, ahora vibraba con la simple belleza de su canción. Adrián, sentado cerca, escuchó en silencio al principio. El sonido de la voz de Lucía le trajo innumerables noches, en las que se había quedado en la puerta de la guardería con miedo de entrar, pero incapaz de alejarse. En ese entonces solo había sido un testigo silencioso, pero ahora, después de todo lo que habían enfrentado juntos, ya no quería permanecer al margen. Lentamente comenzó a tararear, su voz profunda mezclándose con la de ella. Lucía lo miró, pero su sonrisa se amplió. Lucas miró entre ellos, sus ojos brillantes, y susurró: «Canta más fuerte, papá». Adrián se rió y se unió por completo. Sus voces llenaron la sala de estar, tejiendo una melodía que ya no era solo una canción de cuna, era un símbolo de todo lo que habían superado. La canción que una vez calmó a Lucas en momentos de miedo era ahora una celebración de la familia, del amor redescubierto. La noche terminó con risas, abrazos y el sonido de su canción aún flotando en el aire. Adrián se reclinó en el sofá con el brazo alrededor de Lucía, viendo a Lucas dormirse con una sonrisa pacífica. Pensó en lo lejos que habían llegado del silencio y el dolor a este momento de armonía. Lo que una vez había sido una casa dividida por el dolor, era ahora un hogar reconstruido por la confianza, la paciencia y el amor. Adrián miró a Lucía, su mano apretando suavemente la de ella, y susurró: «Somos una familia, para siempre». Ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro con el corazón lleno. La casa, que una vez se había sentido vacía, ahora llevaba vida en cada rincón. Ya no había empleadores y empleados, no más muros entre ellos. Solo una familia que había elegido permanecer unida, reconstruida no por obligación, sino por coraje y amor. En ese hogar el silencio ya no significaba tristeza. Había sido reemplazado por música, risas y la certeza de que enfrentarían cada mañana lado a lado.